Buenas noches. Para llevar a cabo el desarrollo o la continuidad del tema, la investigación tecnológica de la unidad 4. Espero que todos se encuentren muy bien y podamos aprovechar esta breve clase del día de hoy. Bueno, a modo de recordar, la ciencia es equiparable a la tecnología, en cuanto que ambas son formas organizadas de conocimiento, aunque los fines de ambos sean distintos. En tanto que la ciencia desea comprender y explicar la realidad, la tecnología desea saber cómo actuar y proveer soluciones prácticas. La investigación científica se orienta a los procesos naturales y sus leyes. Y la investigación tecnológica se orienta a buscar nuevas aplicaciones a estas leyes naturales. Los procesos de la ciencia es observar, conocer, verificar, explicar, predecir. Y la tecnología determina el problema, documenta, diseña, implementa, evalúa y por último comunica. También hemos visto que la investigación es un proceso de conocimiento planeado, consciente, racional y crítico, y en la cual esto se determina en 4 momentos: el diseño de la investigación, el acopio de los datos, el procesamiento de los datos y por último la comunicación entonces de los resultados. Las particularidades de la investigación tecnológica. Identificar las particularidades de la investigación tecnológica incrementa las posibilidades de que su práctica sea de interés y provecho en los diversos sectores en los que se realiza. En el campo tecnológico, la comunicación de un problema de investigación, la elaboración de un marco teórico, el diseño de una hipótesis y la comunicación de los resultados presentan ciertos rangos distintivos. La investigación tecnológica, el problema, la investigación tecnológica entonces tendría como finalidad solucionar problemas o situaciones que el conocimiento científico consolidado como tecnología demanda. Por lo tanto, no sería esa finalidad descubrir nuevas leyes y casualidades, sino vamos a decir la de reconstruir procesos en función de descubrimientos ya realizados. La investigación científica produciría el conocimiento básico del comportamiento de los factores, mientras que la tecnología produciría sistemas, equipos, programas para solucionar y prever consecuencias. Entonces, el problema científico busca el porqué y un problema tecnológico busca cómo y para qué. Bueno, el problema posee carácter práctico y concreto. Señala un obstáculo o una necesidad. Determina el problema e idea las maneras de solucionar. El marco teórico operativo debe incorporar información teórica, técnica, empírica y de cualquier otra índole accesible al investigador para documentar. Se formula para beneficio del investigador para que él se explique para sí en la realidad y deduzca cómo proceder con él. Entonces, representa la búsqueda de la información provechosa de utilidad operativa. Los conocimientos deben permitir
interpretar y manejar la realidad de manera eficaz. La hipótesis en la investigación tecnológica es la solución tentativa a un problema concreto. Es información que determina las acciones a seguir para modificar la realidad en el sentido deseado. En una predicción formulada de modo que pueda descartarse o aceptarse, debe contener aspectos novedosos de la formulación nueva, relaciones nuevas o nuevas variables que lleven el aporte, por ejemplo, teórico para enriquecer el campo de la tecnología o la ciencia. En la comunicación hay un manejo restringido y se informará solo lo necesario. Descubrir el saber hacer es una información beneficiosa. Por tanto, esto generalmente se maneja de manera celosa. Bueno, en la comunicación hay un manejo restringido, entonces, en el contexto de la investigación tecnológica, por ejemplo, la comunicación de los resultados deben proporcionarse de manera completa, clara y detallada para que cualquiera pueda probarla y demostrar el nuevo conocimiento. Las modalidades de la investigación, en este caso, de acuerdo al uso de la información. Tenemos, dentro de las características distintivas de la investigación, entonces tenemos diversas modalidades. Estas se interrelacionan de muchas maneras y se retroalimentan. Tenemos los tipos de investigación de acuerdo con el uso de la información, la investigación pura o también denominada básica. Se define también como investigación pura o fundamental, que tiene como esta investigación tiene como propósito fundamental de recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico. Por lo cual está orientada al descubrimiento de principios y leyes. En este tipo de investigación lo que más resalta, o sea, resulta importante es conocer y entender el problema, despreocupándose de su aplicación práctica. Y la investigación aplicada o práctica, también denominada práctica, esta investigación tiene el propósito de aplicar los conocimientos teóricos a partir de determinada situación, por lo cual busca conocer para hacer, actuar, construir y modificar, preocupándose por la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes de desarrollar algún conocimiento de valor universal. Y la investigación tecnológica es la que responde a problemas técnicos, aprovechándose del conocimiento teórico científico producto de la investigación básica. En la búsqueda de conocimiento del carácter operativo, cuyo fin es beneficiar a los sectores de extracción, transformación o servicio. Es un estudio que se concreta en una innovación que comprende la producción, distribución y la comercialización. Las modalidades de investigación, dependiendo del tipo de conocimiento que se quiere generar, científico o tecnológico, la investigación tecnológica entonces se divide en
Tipos de investigación de acuerdo al tipo de conocimiento que se genera. Tenemos la investigación adaptativa. La finalidad de esta es implementar soluciones a problemas que hayan sido planteados antes y de esa manera ya no hay necesidad de generar una nueva solución, porque se plantea antes este, la, tiene como finalidad. Y luego tenemos la incremental. Esta es la explotación del conocimiento científico y tecnológico de forma inteligente. La crítica es la creación de conocimiento tecnológico para la organización, o también podemos decirlo grupo, en que se desarrolla aun cuando solo sea útil para un sector en particular. Y por último tenemos la fundamental, en la que el producto es un conocimiento de carácter científico nuevo para el sector y el mundo en general. Bueno, hablar del proceso de investigación tecnológica es describir un sistema complejo en el que se involucran a tres componentes. Una de ellas es el teórico, experimental y el práctico. Dichos elementos se encuentran estrechamente relacionados y se articulan el quehacer del hombre, que se acerca al conocimiento para poder transformar y aprovechar los recursos naturales, o bienes capital, a través de la creación de métodos de producción, también de organización y transformación que faciliten el logro de los objetivos. Entonces, la investigación tecnológica es un proceso complejo que requiere integrar en su quehacer la lógica de invención, el diseño y la innovación. Su carácter es más creativo que cognoscitivo. Esto es más ingenieril y menos descriptivo, explicativo y científico. Como proceso, se enfoca a conocer el objeto en su entorno y al mismo tiempo inventa, crea y determina la forma en que se ha de proceder con el objeto apoyándose en la información recabada. Entonces, luego tenemos las etapas. Eh, las etapas correspondientes a un proceso de investigación tecnológica se limitan en términos generales en, por ejemplo, observar, determinar el problema, documentar, reflexionar, elaborar el proyecto de intervención, valorar el proyecto, comunicar, implementar y la siguiente etapa es el seguimiento y evaluación. El primer paso de la observación es el punto de partida inevitable de cualquier proceso que tenga como preocupación la realidad. Vamos a decirle que es una etapa receptiva en la que se está atento a todo tipo de información. Sobre todo consciente de la naturaleza de la misma, la cantidad, calidad y el manejo que se haga de lo adquirido. Determina la calidad de la observación. Determinar el problema habitualmente se realiza en dos modalidades. Una es la descriptiva y la otra es la explicativa para determinar el problema. Descriptiva es cuando se señala qué es lo que ocurre o está presente. Resulta relevante y requiere de atención inmediata. Luego, otra modalidad es la explicativa para determinar el problema.
Esta es cuando requiere de un diagnóstico, sobre todo si establecen causas y efectos. Reflexionar, por ejemplo, es la fase frecuentemente llamada de incubación, que tiene una explicación que compete tanto en el ámbito de la creatividad como la innovación. Es un momento clave para generar nuevas ideas relativas a la reformulación, comprensión y solución de problemas. Y elaborar el proyecto de intervención. En esta, por ejemplo, se indican las acciones, los recursos que se tienen, también los participantes, los responsables, además los compromisos del investigador y de la organización, entre muchas otras cosas, que se propone para efectuar la transformación deseada. Y valorar la valoración, por ejemplo, de la efectividad del proyecto se desarrolla de dos maneras: con la presentación y discusión de las propuestas con los, puede ser con los superiores, con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, o sea, todos los implicados. Esto facilitaría lograr una visión integral. Luego, comunicar. Comunicar es la etapa de comunicación. O sea, en la etapa de la comunicación se informa detalladamente a los participantes mediante juntas de trabajo, talleres, memorandos y carteles y demás de otras maneras. Bueno, luego tenemos documental, que es un proceso de búsqueda y consulta para llegarse de recursos intelectuales. Y solo entonces razonar con claridad para poder tomar decisiones oportunas respecto a un objeto o una situación. No solo se busca o se aplica en una búsqueda en textos y registros, sino también esto se realiza o se abarca a la información obtenida del campo. También puede ser en laboratorios y se puede utilizar en encuestas. O también escritos y registros. Documentarse, entonces documentar es darse la información para razonar con claridad y tomar decisiones para la solución de problemas. Las partes sustantivas que conforman el proyecto de investigación para lograr documentarse son el problema de investigación, que se aborda los objetivos que expresan la finalidad de la investigación, o las hipótesis, la metodología que seguirá la investigación, el esquema de acopio, también llamado índice tentativo, la bibliografía y el cronograma. La observación es el proceso de investigación. En este proceso de investigación se refiere a tareas de revisión de documentos, la apreciación de objetos materiales, el análisis de conductas y el estudio de experiencias en el laboratorio, entre otros. Deliberada observación apoyado en una teoría con un objetivo determinado, condiciones de una buena observación, sistemas de conocimiento, sujeto-objeto, medios, condiciones, elementos de observación. El esquema del proyecto de investigación tecnológica, tenemos el título del proyecto, la identificación de la problemática, la percepción de las deficiencias, las limitaciones, las carencias de la realidad, también la formulación del problema de investigación, abstracción de la problemática en base a palabras claves, identificación del objeto de la investigación, proceso que se abstrae del problema de investigación
y se refieren a un área del conocimiento. Luego tenemos la identificación del campo específico de la investigación, es el subproceso del objeto de investigación. Luego tenemos la formulación del objetivo de la investigación, el verbo infinitivo fundamentado en, por ejemplo, ley de principios de campo. Bueno. Luego tenemos la formulación de hipótesis de la investigación. Entonces, sería la probable solución al problema, el estado del arte, referencias de otro, investigadores sobre el objeto de la investigación, la elaboración del modelo teórico conceptual, combinación del pensamiento crítico, razonamiento lógico, pensamiento creativo, más el estado del arte, para la solución ideal del problema. Luego la elaboración del modelo cuántico. ¿Cómo se realizará la verificación? Tenemos experimental o cuasi experimental por la estadística o la lógica demostrativa. La demostración del título de la investigación, por ejemplo, X, y las tareas, cronograma y presupuesto, y por último la referencia. El investigador tecnológico. Las características y condiciones particulares de la investigación tecnológica involucran numerosos cambios en la actitud del investigador. Entre ellas se destacan tres que se consideran esenciales. Una visión sistémica, desprender del conocimiento teórico y un saber operativo. Una actitud proactiva del investigador. Luego tenemos la ética de la investigación tecnológica. La tecnología puede indicar el bienestar o el malestar. Esto va a depender mucho de la prudencia del ser humano. El quehacer de la investigación tecnológica conlleva un riesgo, dejar de lado el estudio de los subproductos o efectos secundarios no deseados, o identificarlos a destiempo, o desatenderlos incluso cuando fueron descubiertos, por concentrarse en la contemplación de los logros de objetivos. Los métodos de la investigación tecnológica, un método común a todas las tecnologías para la construcción de artefactos y procesos, es el uso de herramientas e instrumentos, medios, la energía y la información, el diseño, que es un requisito obligatorio en la construcción de artefactos y procesos. Se realiza usando el saber formalizado de las diversas o de los diversos campos del conocimiento. También tenemos el método del ensayo y error, que es frecuente. Otros métodos e instrumentos, interacciones entre niveles y unidades de análisis, entrevistas, muestreo, estudios de exploración, herramientas de análisis de datos y las regulaciones legales. Bueno, hasta aquí estaremos desarrollando la clase de hoy. Espero que hayan comprendido nuestra breve clase. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Feliz fin de semana.